en la mañana. Nada más para recordarles que no está con nosotros el doctor Samuel Jaramillo de la Universidad de los Andes, el profesor investigador titular en la universidad, y algunas de las materias que imparte, pues economía marxista y economía política avanzada. Entonces, bueno, pues él viene de toda una generación, pero viene de toda una generación que ha trabajado el tema de la venta del suelo marxista, y pues esto ha pasado por diferentes momentos, y su obra, la obra del libro hacia una teoría de la venta del suelo, pues tiene una serie de innovaciones que son propias del autor y que bueno, contribuyen a estas discusiones sobre la venta del suelo urbano. Y entonces pues, le agradecemos muchísimo que esté ahora con nosotros y que nos imparta este curso, que tiene dos sesiones, la de hoy y la de mañana. Mañana se va a regresar a dos. Buenas tardes, les agradezco que el interés me acompañen en esta sesión. Pues voy a hacer una presentación relativamente compacta. Tenemos más o menos 4 horas de sesiones para hablar de los grandes rasgos de esta aproximación, de esta interpretación sobre el tema de la renta del suelo urbano. Necesariamente pues voy a hacer una exposición un poco condensada, porque bueno, esto, ustedes ven que el libro donde está digamos, vertido eso, pues es un libro grande. Yo generalmente esto lo doy en un curso de un semestre, ¿no? Entonces voy a hacer una selección sobre unos puntos muy centrales. Espero que esto se comprenda, digamos, con algunas de las consideraciones que hicimos esta mañana y al mediodía. Entonces me voy a concentrar en algunos puntos especiales. Y voy a empezar por un punto muy importante, a mi juicio, con el punto de partida, y es la noción básica de renta del suelo. Lo vamos a mirar fundamentalmente, digamos, siguiendo un poco la exposición de Marx, aunque la interpretación sobre Marx tiene muchas variaciones, pero creo que digamos, la intuición básica es la de Marx. Incluso voy a seguir algunas de sus secuencias para la explicación del asunto. Bueno, entonces empezamos por ahí y después abordamos lo que sería la renta del suelo urbano más específicamente. Son unos elementos básicos iniciales. Bueno, primer punto. Se presenta, digamos, para la teoría de Marx, que hace que para él su interpretación es que el precio de los bienes depende de su valor, es decir, está asociado al trabajo que se requiere para su producción. La relación cuantitativa puede variar, pero en principio las mercancías son intercambiables y son apreciadas como tal porque implican trabajo social. ¿Sí? Porque para la posesión de una mercancía le ahorra a su productor pues la molestia de producirla. Eso, digamos, es como el elemento básico del principio del valor de las mercancías y del precio de las mercancías. Pues hay un punto en ese sentido, mirado desde esa perspectiva, que aparece como una paradoja, y es que la tierra en principio no es una mercancía de medio valor. La mercancía no la produjo nadie, estaba antes de que existiera el capitalismo y antes de que existieran los seres humanos, así, en fin. Entonces, ¿cómo es eso que haya un mercado de tierras, que las tierras tengan un precio y que en la sociedad capitalista, en la sociedad mercantil, ser poseedor de una tierra, de un pedazo de tierra, es como ser poseedor de una mercancía real, pues, de un edificio, de un automóvil? Eso no es tan evidente, digamos, en la visión de Marx, o en la visión incluso de Ricardo.
Entonces voy a poner aquí algunos puntos, digamos, de la elaboración de Marx sobre ese asunto. En estas primeras cosas está muy asociado a Ricardo, más le debe mucho a Ricardo estas primeras reflexiones. Pues bien, para Marx el precio del suelo es algo especial. Se forma de una manera peculiar, vamos a ver una noción que está hoy muy actualizada, es lo que más adelante denomina un capital ficticio. Es un bien que en principio no tiene valor, pero es la capitalización de una renta periódica. ¿Qué es una renta periódica, digamos, en la agricultura inglesa de su momento? Que es el referente de Marx para estas elaboraciones. Los productores capitalistas no eran propietarios de las tierras. Los productores agrícolas capitalistas no eran propietarios de las tierras, sino que alquilaban una tierra a unos propietarios terratenientes. O sea que por cada cosecha, un productor capitalista hacía inversiones, contrataba trabajadores, en fin, ¿qué es lo que tenía que pagar al propietario o al propietario de la tierra? Una parte de un arrendamiento de la tierra. A eso se le llama en la economía política clásica y en las épocas de Marx, pues los mismos marxistas se les llama renta del suelo, es decir, esto pues nosotros tenemos en español equívocos porque renta es una cosa, pero básicamente la renta del suelo, que llamamos renta del suelo, es ese arrendamiento que se paga por la tierra, que paga el capitalista por la tierra, por utilizar la tierra que lo tiene, digámoslo así, ¿no? La necesita. Bueno, en ese sentido, Marx, incluso Ricardo dice, la relación espontánea que tiene, digamos, los agentes que están involucrados, ¿por qué un terrateniente puede cobrar porque utiliza su tierra? ¿Por qué puede cobrar ese arrendamiento? A sus ojos, pues parece evidente, ¿cómo? Pues porque es dueño de la tierra, porque él pagó por esa tierra, ¿sí? Y por lo tanto, pues eso es como trivial. Bueno, Marx y Ricardo dicen, pues eso que parezca trivial es al contrario de la representación que tienen sus agentes específicos. Si uno lo mira estructuralmente, las determinaciones son más bien en sentido contrario. No es que el precio del suelo explique la renta, sino por el contrario, es la renta la que explica el precio del suelo. Y básicamente lo que él dice es, hay que explicar la renta, por supuesto. Pero una vez explicamos la renta, el precio del suelo surge como lo que ellos lo llamaban la capitalización de la renta. O sea, digamos, en la economía financiera de hoy eso pues, es algo que es más o menos trivial, y es la actualización de un flujo de pagos en una suma, la traída a valor presente de un flujo de pagos. ¿Sí? A eso le llama Marx la capitalización de la renta. ¿Y qué es entonces la renta? Después lo miramos con un ejemplito para hacerlo más evidente. ¿Y qué es la renta? La renta es un sobreprecio. Vamos a ver lo que Marx llama una ganancia extraordinaria. Cuando se produce en la tierra, por una serie de circunstancias que vamos a ver, el precio que resulta implica que el capitalista que produce ahí obtendría una ganancia por encima de lo normal. Vamos a ver de eso. Pero esa ganancia por encima de lo normal está asociada ¿a qué? A ciertos fenómenos que están por fuera del control del capitalista para reproducirlo. En el caso de la tierra rural, pues el hecho de que hay unas tierras que son fértiles, unas tierras que están mejor localizadas, y esas tierras con mayor fertilidad y mayor localización y mejor localización son limitadas. O sea, no son de acceso infinito y limitado, sino por el contrario son limitadas. Entonces, una vez se agotan, implica un fenómeno de escasez particular.
que permite que el precio suba por encima de lo que serían, digamos, los costos más la ganancia normal de los capitalistas. O sea, una ganancia extraordinaria. Eso es el resultado de la competencia, no de la falta de competencia, como algunos piensan. ¿No? Eso es el resultado de la competencia. Así opera, digamos, ante esa circunstancia específica de que esta rama de la agricultura, necesita tierra, y la tierra no es ilimitada, mejor dicho, la tierra en mejores condiciones. Bueno, entonces la renta es un flujo de valor, vamos a ver, del resto de la economía hacia la propiedad de la tierra, hacia los propietarios de la tierra, vamos a ver por qué. Pero es un flujo, ya lo he dicho por qué, porque es un sobreprecio. En general se paga más que lo que se requiere para producir ese bien. Y eso, vamos a ver, es una deducción de la ganancia. Si no hubiera renta, los capitalistas se apoderarían, porque eso es una parte del excedente, de lo que se alimenta la ganancia capitalista. Pero cuando hay terratenientes, los terratenientes son capaces de hacer transferir parte de esa sobreganancia a sus bolsillos. Eso es lo que llamamos renta. O sea que la renta y la ganancia están asociadas en sentido inverso. Si la renta es muy grande, la ganancia disminuye. Para Ricardo esa era, por no decir menos, era su preocupación central. Ricardo estaba muy preocupado porque las rentas territoriales para él tenían que había una tendencia a crecer y crecer y crecer, y eventualmente iban a absorber la totalidad del excedente que alimenta la ganancia. Es decir, que los capitalistas se quedarían sin ganancia. Si se quedaran sin ganancia, pues el sistema capitalista colapsa, porque ellos son los que invierten. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver también un punto importante que uno de esta reflexión pensaría que la renta es una deducción de la ganancia de los capitalistas que operan en la agricultura. Pero mirándolo bien en la exposición de Marx, no es así. Es una parte de la ganancia de la totalidad de los capitalistas. ¿Sí? Vamos a ver, porque no es solamente, a pesar de que el que saque del bolsillo el pago de la renta es el capitalista agrícola, lo cierto es que esto afecta la ganancia en su totalidad. Entre otras cosas porque los bienes agrícolas tienen ese sobreprecio. Todos los otros, el resto de la humanidad, de la sociedad, está comprando los bienes agrícolas por unos precios que implican una mayor cantidad de trabajo que se requiere para producir. Bueno, miremos esto entonces con un ejemplo. Con la llamada capitalización de la renta. Fíjense, eso es una asimilación de una relación que se establece espontáneamente en las ramas normales entre el capital y la ganancia, la tasa de ganancia, una construcción, Ricardo le da una construcción imaginaria del precio del suelo. A ver, supongamos lo siguiente inicialmente. El rendimiento de un capital, lo que llamamos K, está asociado pues, a una tasa de ganancia, que es una tasa de ganancia general. Eso, de ahí uno puede calcular cuál es lo esperable del monto absoluto de la ganancia que obtiene cada capitalista. Miremoslo con ese ejemplo. Supónganse que un capitalista esa K sean 100 unidades, cualquier cosa. Y resulta que la tasa de ganancia, que es una categoría, digamos, global social, es de 0,2. Eso quiere decir que normalmente cuando invierte 100, obtiene una ganancia de 20. ¿Sí? Esa es una relación trivial que cualquier capitalista o no capitalista tiene, digamos, en una economía capitalista. Pues bien, en el caso de la producción de la agricultura, la situación es más bien la contraria. Lo que conocemos es la cantidad de renta que obtiene el terrateniente. Eso es que lo vamos a explicar cómo es eso. Pero sabemos que el terrateniente puede cobrar una renta de 20 unidades cada año. Eso para él, a una tasa de ganancia, supongamos que la tasa de ganancia sea la misma,
Eso quiere decir que él requeriría un capital de 100 unidades para que le diera como ganancia 20 unidades. ¿Sí? Ahora, a él lo que le entra eso es como renta. Entonces, él es lo que dice, bueno, tener estos papeles que me dan derecho de propiedad sobre estas tierras, que al principio no tienen ningún valor, pero teniéndolo yo cada año me entran 20 unidades de renta a mi bolsillo. Es como si tuviera un capital que de una magnitud que me rindiera 20. Bueno, ¿cuál es esa magnitud? 100 unidades. Entonces, la tierra que antes no tenía ningún valor como tal, ahora aparece con un precio de 100. Que para un capitalista, ya en términos pragmáticos, para un rico, digamos, en una sociedad capitalista, le vale lo mismo tener 100 unidades de capital que le den 20 unidades de ganancia cada año, o tener una tierra que le dé 20 unidades de renta cada año. Una tierra que para él vale 100 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ese principio o esa idea inicial, que parece una paradoja, pues se resuelve de manera más o menos fácil. El precio del suelo es esta fabricación imaginaria de un capital que él lo llama ficticio de manera muy elocuente. Antes no había nada, resulta que, dadas estas circunstancias, todo el mundo comienza a valorar. Recuerden que el valor no es un fenómeno que es intrínseco a la mercancía, es un comportamiento de los agentes sociales alrededor de las mercancías. Entonces comienzan a considerar las tierras como si fuera un bien, en este caso que valiera 100 unidades. Repitamos el ejemplo numérico. 100 unidades de capital, una tasa de ganancia de 0,2, la ganancia sería 20 cada año. Ahora miremos la tierra. El precio del suelo no sabemos cuál es, porque se supone que no encarna ninguna. Pero lo que sí sabemos es, en primer lugar, la tasa de ganancia es la misma, porque es la misma economía. Y lo que sí sé es que cada año me da como renta lo mismo que el otro capital le da a su propietario como ganancia. Entonces, de la misma forma, este precio del suelo va a ser lo mismo que el renglón. Entonces, este precio del suelo es el resultado de esa operación que él llama de capitalización de la renta. Eso es muy importante, porque lo que queremos decir es que esos bienes son bienes que en principio no parecen ser el resultado del trabajo social, pero sí son un dispositivo para capturar trabajo social. Y eso es lo que los hace que operen como una mercancía. Y hay un mercado de tierras, intercambio de tierras y evalúos y todo ese tipo de cosas. Pero es este el fenómeno que se da en la sociedad capitalista. Bueno, Marx introduce la noción de renta ya para centrarnos en el problema de la renta. La pregunta es, bueno, sí, muy bien. El precio del suelo se opera así, bueno, pero y la pregunta sobre la renta, ¿cómo es? ¿Por qué los terratenientes son capaces de capturar una parte de ese valor que se produce, digamos, en la producción y que ¿por qué se lo puede quitar a los capitalistas? Tampoco es evidente. ¿Sí? No es solamente su voluntad, ¿sí? Sino que hay condiciones económicas específicas y la operación de la ganancia que le permite a los terratenientes capturar una parte de eso, una parte en este caso de plusvalía de eso de valor. Bueno. Entonces, miremoslo de esta forma, por ejemplo. Supongamos, esto sería la formación de un bien normal. Supóngase como, digamos, un capital típico que está compuesto o opera de la siguiente forma: 60 unidades de capital postal, es decir, bienes de mercancías productivas que ya tenían un valor antes de empezar la producción, los instrumentos, las materias primas, etc.
Y por otro lado, voy a hacer la suma de las dos siguientes, es la suma del trabajo vivo. Si necesito 80 horas, esto sería el equivalente a 60 horas de trabajo, y estas son 80 horas de trabajo, que están distribuidas entre lo que sería lo que le pago a los trabajadores como salario, que sería el primer 40, y lo otro es la ganancia capitalista, o la plusvalía. ¿Sí? O sea que el valor total es 140. Bueno, vamos a considerar que el precio de mercado, lo que es la expresión, digamos, de lo que se transa en el mercado, en este caso es igual al valor, o sea que es 140. Ustedes ven que entonces la ganancia sería 40, lo mismo que la plusvalía. Y por lo tanto la tasa de ganancia es 0,4. ¿Sí? Son 40 unidades de ganancia sobre 100 unidades de capital. El capital de este capitalista es lo que tiene que gastar en capital constante, es decir, en instrumentos y en materias primas, y lo que le tiene que pagar a los trabajadores con un salario. O sea, 100. Y su ganancia es 40, entonces pues la tasa de ganancia es 0,4. Ahora supongamos lo siguiente, dice Marcel, él empieza con un ejemplo que es un ejemplo que ni siquiera es agrícola, sino un ejemplo industrial. Dice, supónganse ustedes que esto es lo normal en una producción, quiero que ni siquiera menciona cuál es el producto, pero cada uno de estos productores opera en un lugar físico. Nosotros eso es importante que introduce esa noción de los elementos físicos. Y así opera normalmente, ese bien se produce normalmente en esas circunstancias, su precio va a ser 140 en el mercado, la ganancia de los capitalistas es 0,4, y probablemente, digamos, en la medida en que hay muchos terrenos iguales a este, pues en fin, esa va a ser aquí no hay nada. Sin embargo, imagínense ustedes la siguiente circunstancia. Hay algunos lotes, algunos terrenos que tienen la siguiente anomalía. Hay una caída de agua que puede ser utilizada como fuente de energía. Supónganse ustedes que parte de ese capital constante sea una máquina de vapor que se necesita para producir. ¿Sí? Puede ser, digamos, el desgaste, el alquiler de una máquina de vapor. ¿Sí? Y que eso sea equivalente a 20 unidades de capital constante, o sea, de los costos del capitalista, es que tienen que contratar una máquina de vapor para hacer funcionar el aparato productivo. Pero imagínense ustedes que haya unos terrenos que tienen una caída de agua que le ahorra al capitalista tener que alquilar la máquina de vapor. Por supuesto, es una situación que lo favorece mucho. ¿Sí? En principio, ¿qué ocurriría? El segundo renglón sería los capitalistas afortunados que producen en los lotes donde sí hay caída de agua. ¿Sí? Entonces, imaginen en esa situación, él no tendría su inversión en capital constante no es 60, sino 60 menos la caída de agua, porque eso no lo va a utilizar. Supónganse ustedes que la operación tiene que contratar las mismas unidades de trabajadores y la relación pues entre el salario y el total es lo mismo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, las cifras para él sería el capital constante es 40, el capital variable es 40 también y la plusvalía es 40. O sea que en principio generaría un valor de 120. ¿Sí? Eso es lo que efectivamente la sociedad, a través de ese capitalista específico, requiere movilizar para obtener esos bienes. 120, digámosle, horas de trabajo social. ¿Sí? Pero resulta que todos los otros capitalistas venden su producto en 140. ¿Sí? Porque eso es lo que ellos necesitan para producir esa misma mercancía. Entonces, ¿a qué precio venden los capitalistas que operan en los lotes con caída de agua? Como el bien es homogéneo, pues lo venden lo mismo que los otros. ¿Sí? Lo venden lo mismo que los otros. Entonces, miren que en esas circunstancias,
ese señor vende en el precio en el mercado 140, aunque su valor de su trabajo incorporado sea solo 120, lo vende en 140. Eso quiere decir que la ganancia que él tiene es 60, porque es la diferencia entre 140 y sus costos, que son solamente, entonces tiene 60 unidades. Su tasa de ganancia sería 0.75, una ganancia superior a la de los otros, capitalistas. Vamos a suponer, por supuesto, de que los terrenos con caída de agua no son infinitos, son unos pocos, ¿sí? Son unos pocos. La mayoría de los capitalistas tienen que producir en terrenos sin caída de agua, por eso el precio está relacionado con eso que es la mayoría, que es, digamos, la... Bueno. Entonces estos capitalistas obtienen una ganancia por encima de lo normal. ¿Cómo operaría la competencia en esas circunstancias? Hombre, todos los capitalistas quisieran producir en esos terrenos donde hay caída de agua, por supuesto. ¿Sí? Eso le permite al terrateniente, es decir, al propietario de esa caída de esos lotes con caída de agua, que no es el capitalista, decirle se da cuenta que ese capitalista que opera ahí va a hacer una ganancia por encima de lo normal. Entonces le puede decir en principio, oiga, yo le cedo el uso de esta tierra si usted me paga algo de su ganancia extraordinaria. ¿Sí? El capitalista tiene las dos opciones. O le paga al señor eso o se va a producir en un terreno normal donde no tiene ninguna ganancia extraordinaria. ¿Sí? ¿Qué esperan ustedes que termine? Pues que termine pagándole con un pequeño modelito de esos de teoría de juegos. Uno puede llegar a la conclusión rápidamente que el terrateniente es capaz de capturar la totalidad de las sobreganancias. La totalidad de las sobreganancias. En otras palabras, ¿qué es lo que en este ejemplo, qué es lo que pasaría muy probablemente? Que el terrateniente le va a decir al capitalista: mire, usted en este terreno no tiene que pagar por la máquina de vapor. Págueme a mí, entonces, eso que usted se ahorra. La competencia, si ese señor no quiere, va a haber otro capitalista, si hay competencia entre los capitalistas, va a haber otro capitalista que está dispuesto a ofrecerle o a pagarle como renta eso que se ahorra precisamente por estar allí. Y a él le sería indiferente, le daría lo mismo al capitalista, al idioma marginal, le daría lo mismo. O alquilar una máquina de vapor que le cuesta 20, o pagarle al terrateniente la renta que también le cuesta 20. ¿Sí? Entonces, miren, en esas circunstancias, lo que ocurre, el capitalista que está en las peores tierras sigue igual, pero el capitalista que está en las mejores tierras, ¿qué es lo que le ocurre? Él tiene que entonces pagar 40 unidades de capital constante, 40 unidades de capital variable, o sea, de salarios, y una renta de 20. ¿Sí? Entonces, esa R que tenemos aquí. Y el valor total es de 120 como tal. Pero lo ven en 140. En esas circunstancias, ustedes ven que la ganancia, que antes era 60, ahora va a ser solo 40, porque el capitalista, porque tiene que pagar al terrateniente. O sea que se iguala la tasa de ganancia a la de cualquier capitalista. Pero el terrateniente puede capturar 20 unidades de valor. Que antes, digamos, entonces por el procedimiento que hemos visto, esos terrenos que tienen caída de agua, que no tenían ningún valor, ahora, dada la tasa de ganancia que tenemos aquí, comienza a valer 50. Yo podría comprar ese terreno y ahorrarme el pago de la renta periódica, ¿sí? o pagarla en cada... Miren bien este punto. Les decía que la tasa de la renta es una deducción
no solo de la ganancia del terrateniente que paga la renta directamente, perdón, del capitalista que paga la renta directamente, sino de todos los capitalistas. Y se puede ver con el en esta situación, ¿cuál es la ganancia? Supóngase que los capitalistas, la totalidad de los capitalistas sean solo esos dos. La ganancia total agregada sería 100, ¿cierto? 40 que obtiene el capitalista inicial y 60 que tiene en la situación nueva. Pues bien, en la nueva circunstancia, la tasa de ganancia sería 0,4 para uno y 0,75 para otro, o sea que la tasa de ganancia media sería una media entre una de esas dos, debe ser 0,54, 0,62, si eso fuera el global. Pero como hay renta, tenemos el siguiente, como hay renta, ustedes ven que la tasa de ganancia se uniformiza, pero por la parte baja, 0,4. O sea que todos los capitalistas pagan la renta. Todos los capitalistas pagaron la renta, no solo el capitalista que sacó la plata de su bolsillo. Y de esta manera, entonces, a su vez, aparece como capital, como mercancía, un bien que en principio no está producido por el trabajo social, pero es un dispositivo para capturar trabajo social, que es la propiedad de la tierra. ¿Una pregunta sobre esto? Ese es el precio del suelo, lo último es el precio del suelo. No, el precio por el cual se paga, el terrateniente lo que captura son 20 unidades de renta cada año. Pero un bien que genere 20 unidades de ganancia es como si tuviera un capital de 50. Cada vez la tasa de ganancia. Por eso, esos terrenos van a ser considerados como si fueran 50 unidades de capital. Es un capital imaginario. Imaginario, pero real. Es decir, efectivamente, si yo tengo eso, obtengo 20 unidades de ingreso todos los años, como si tuviera un tractor, si tuviera cualquier otra cosa. ¿Tractor? ¿Sí? Yo no logré entender eso muy bien. Lo último donde se dice que todos los capitalistas Pues acabo de mencionarlo de la siguiente manera. La tasa de ganancia en la tabla anterior era el promedio entre 0,4 y 0,75. ¿Sí? O sea, es 0,65. ¿Sí? Ese sería, si uno lo mira la rama globalizadamente, esa sería la tasa de ganancia de todos los capitalistas que producen este bien en sus terrenos. Pero cuando hay renta, la tasa de ganancia se reduce a 0,4 para todos. ¿Sí? O sea que con la misma inflación, los capitalistas mirados en su conjunto obtienen menos ganancias. ¿Sí? A medida que la renta sube, la tasa de ganancia disminuye. Eso era por lo que les decía que le preocupaba a Ricardo. Ricardo decía, y si después tenemos que tener tierras que sean cada vez más malas, pues lo que genera entonces es que eventualmente los capitalistas no van a tener ninguna plusvalía. Entonces sería un colapso para el país. Bueno. En el primer caso, ¿está supuesto en capital constante una renta? No, ninguna. Porque en ese sector, como hay las tierras malas que no tienen calidad de agua, esas sí son infinitas. O sea que hay más, pero las tierras que tienen calidad de agua sí son solo unas pocas. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo acceder a una tierra con calidad de agua, me toca un terreno que no tiene calidad de agua, me toca pagar una cosa adicional que es comprar o alquilar una máquina de agua. Pero en el segundo caso, la caída de agua es una ventaja. Claro, por Pero en el supuesto. primer caso, de todas maneras es un espacio. Sí, vamos a suponer que como es absolutamente infinito, si hay alguna vez es una renta infinitesimal. ¿Sí? O sea, que yo tengo ese espacio, pero no cualquiera me lo deja. Incluso es posible que dadas esas circunstancias, probablemente no tenga dueño. ¿Sí? Porque su propietario no tiene ninguna renta. Entonces no tiene ningún incentivo para tener propiedad sobre él. Que yo tengo una tierra en la mitad del desierto, no me da ninguna renta, como si no tuviera nada. Si alguien va a decir, oye, que yo me voy a acampar allá, hombre, voy a acampar.
¿Sí? O sea, de cómo se formula el precio de suelo. Sí, y la renta también. Marx introduce esto para introducir la noción de renta. Es decir, son unos terrenos específicos que generan una ventaja que no es reproducible por nadie. Yo no puedo inventarme un terreno adicional que tenga caída de agua. Lo único que puedo hacer es comprar una máquina de vapor. ¿Sí? Para hacer lo mismo necesito una máquina de vapor en los terrenos donde no hay agua. La ventaja de que si tiene caída de agua es que me ahorra comprar la máquina. Entonces, miren bien, es porque las cosas son desiguales. Miren lo siguiente, si todos los terrenos tuvieran caída de agua, ¿qué le pasaría a la renta? Desaparecería. ¿Sí? Ricardo es lo que dice. Ricardo dice, aquí me dicen que la renta es la productividad de la tierra porque la tierra es muy generosa con el hombre. No, la renta aparece es porque es mezquina con el hombre. Porque hay pocas tierras fértiles. Si hubiera tierras fértiles en abundancia infinita, no hubiera renta. Así como en determinadas circunstancias el aire no hay que pagar por ello. Si el aire comienza a ser escaso, ahí sí aparece su valor penal. ¿Sí? Pues esa es un poco esta circunstancia que Marx explicarlo. Eso es crucial para mirar eso. Si no tenemos esta visión, después los equívocos al respecto de las rentas del suelo urbano son un mito. Para generalizarlo un poco más, para que a ver si se vea con mayor contundencia. Miremos cómo se formaría un precio de un bien normal. Esta es una formulación más o menos peculiar, digamos, de los desarrollos más o menos contemporáneos de la teoría del valor que involucran en la formación del precio y los fenómenos de la circulación, no de la demanda solamente, sino de la circulación. Entonces, en cualquier circunstancia hay una relación inversa en un mercado, eso todos lo aceptaríamos porque esa es la experiencia normal que tenemos, y es que si en una eje combinamos el precio y en otro combinamos la cantidad, si en un mercado específico, si ante la misma cantidad de demandantes, digámoslo así, que tienen la misma cantidad de dinero, hay pocas unidades de bienes ofrecidos, pues el precio es elevado. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Por la competencia entre los demandantes. Porque dicen, a ver, si resulta que todos vamos a comprar cualquier cosa, tomates, y resulta que hay pocos tomates, ¿cómo es la forma de yo asegurarme de que no me quiten los pocos tomates que hay? Ofreciendo un precio mayor al oferente, claro está. ¿Sí? Entonces es por eso que cuando hay para un mismo nivel, digamos, de demanda monetaria, hay una cantidad ofrecida menor, pues el precio se eleva. Me dice, bueno, eso es un problema de la demanda, eso es un fenómeno de la demanda. No. Bueno, pero lo contrario ocurre por un fenómeno de oferta. Si en vez de que haya pocos tomates, lo que hay es muchos tomates, el precio baja. ¿Cierto? ¿Por qué? Por la competencia entre los oferentes. Porque el que está vendiendo tomates corre el peligro de no vender los tomates. Entonces, ¿qué es lo que hace para que le compren los tomates a él? Pues le baja el precio. Entonces, esa es la circunstancia, digamos, que genera lo que se denomina el precio de circulación. Bueno. Lo peculiar de Marx es que él considera que los precios se forman en el valor no solo en la circulación, como la economía neoclásica, sino en la circulación y en la producción. Entonces miremos qué opera en la competencia en la producción. En la producción, la situación se representaría de esta manera. Cada uno de los puntos que estamos mirando allá, es una cantidad de bien y un productor. Cada productor produce, digamos, un punto de tomates. El primer punto es el primer productor que produce tomates. ¿Sus costos cuáles son? Digamos, su precio, ¿cómo se formaría en principio, si no hubiera problemas de demanda?
sus costos, o sea, el capital constante más el capital variable, más la ganancia media. ¿Cómo se amplía la producción? Pues porque viene otro capitalista que produce con las mismas circunstancias a las anteriores. O sea que el siguiente punto es exactamente igual al primero. O sea que a ver si lo pongo aquí lo señalo con el dedo. El primer capitalista está representado por este punto, ¿sí? El segundo por el punto siguiente. El tercero por el punto siguiente. Porque todos los capitalistas producen en las mismas circunstancias. Tienen estos mismos costos y esta misma ganancia. De tal manera de que el aumento de la producción se da vienen más capitalistas que producen más bienes, pero con la misma estructura productiva, o sea, con el mismo precio. Si solo hubiera oferta, esa sería, digamos, el precio como tal. Tiene esta configuración que es un poco anómalo con respecto, digamos, a la configuración neoclásica, que parecería una oferta creciente. Esto no es una curva de oferta, sino una curva de precio de producción. ¿Cómo se forma el precio? Imagínense ustedes que la cantidad determinada de bienes que en un momento se produce es esta magnitud. Es esta la que se ofrece en el mercado. Para este nivel, dada, digamos, las condiciones en la circulación, pues el precio que correspondería, es decir, que estarían dispuestos a pagar a esos agentes, sería esto. Esto es superior a la ganancia media, en este ejemplo, es superior a la ganancia media de los capitalistas que están produciendo. O sea que los capitalistas están teniendo una ganancia extraordinaria. Esta ganancia está por encima de lo normal, porque pueden vender a este precio, todos pueden vender a este precio, pero sus costos más la ganancia media es esta línea roja. O sea que lo que exceda eso es una ganancia adicional que tienen los capitalistas en esta circunstancia. Bueno, esa es una circunstancia que pasa permanentemente, pero en el corto plazo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción si eso sucede? Pues que va a haber otros capitalistas que están haciendo ganancias normales o menores en otra parte y amplían la producción aquí. Mirémoslo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas circunstancias? Pues que va a haber más capitalistas, aumentan la producción hasta este punto, hasta que llegue, digamos, eventualmente a que obtienen la ganancia media. Y eso, por eso es que la tendencia general, dicen Marx y dice Ricardo, es a que el precio estructural, que llaman los precios naturales, sean los que da la producción, o sea, los costos normales más la ganancia media. Esta es la situación normal. Esta situación es una situación que existe, pero que lo corrige la competencia permanentemente. Bueno. Supónganse ustedes que lo que cambia es aumenta la cantidad de demandantes por la misma cantidad de bienes. ¿Qué es lo que ocurre en esas circunstancias? En el corto plazo, el precio se eleva. Pero en el largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Que vienen más capitalistas por el mismo mecanismo que hemos visto antes y aumentan una producción. Entonces, vuelve a converger hacia ese precio nacional. Y esa es, digamos, lo que Ricardo y Marx consideran que eso es el funcionamiento de los precios a grandes rasgos. Los precios tienden a ese precio natural que están determinados por las condiciones de producción. ¿Por qué? En los bienes normales donde se puede aumentar la producción sin ningún problema, simplemente que lleguen más capitalistas que pueden producir en las mismas circunstancias anteriores. Pues bien, aquí es donde aparece la anomalía de la agricultura en el caso del Mandela. Y es que a esta noción de que se puede ampliar la producción sin ningún límite, lo llama Ricardo la producción infinita. Es un nombre que le da a esta situación. O sea, puede aumentar la producción sin problema. El próximo capitalista produce con las mismas condiciones anteriores, que los capitalistas anteriores. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la agricultura? Ya lo hemos visto, que esa situación de producción infinita no existe. Por una circunstancia, no todas las tierras tienen las mismas condiciones.
O sea que los que primero producen con circunstancias, los que están en las mejores tierras producen con ventajas. Y a medida que se tiene que ampliar la producción, ya se tiene que entrar en costos mayores. Supónganse ustedes que esta es esa situación. Hay dos clases de tierras. Entonces, lo que es la curva de precio de producción no es horizontal, sino que tiene esta circunstancia. Supóngase que haya tierra A hasta aquí, que son más fértiles. Y de aquí en adelante son tierras más estériles. Entonces, el precio mirado solamente desde la producción, en esta parte de las tierras A, sería el capital más la ganancia media dado un rendimiento específico. De aquí para allá ya no se puede utilizar tierras buenas, entonces tiene que entrar a producir con costos mayores. Entonces, en ese sentido, el precio de producción, la línea de precio de producción da un salto en esta circunstancia donde vemos solamente dos tierras de dos calidades. Miremos entonces cómo se forma el precio en esas circunstancias. Si este cruce entre el precio de circulación y el precio de producción se da en las, digamos, inicialmente donde las tierras muy buenas tienen una accesibilidad, digamos, relativa porque hay poquitas tierras, pero también hay poquita producción, entonces aquí opera como un sector normal. No se tienen que utilizar las tierras malas, y el precio del bien se da, digamos, fundamentalmente determinado por las condiciones de producción de los productores normales que producen en las tierras mejores. Pero ¿qué ocurre cuando sigue aumentando la demanda y esto se desplaza más allá? Miremos si se tiene que llegar aquí, ya no se puede ampliar la demanda. No se puede ampliar la oferta, porque no hay más terrenos buenos, ¿sí? El precio eventualmente aumenta por desabastecimiento, ¿sí? Hay pocos tomates, entonces los demandantes por tomates van a ofrecer un precio un poco mayor para asegurarse su abastecimiento de tomates. Pero supongamos que el precio no llega sino hasta este punto. No se puede ampliar la producción, porque si se ampliara se necesitaría entrar a estos costos. A estos costos no son compatibles con que ningún capitalista haga la ganancia media. Entonces, a pesar de que hay una sobreganancia, ningún capitalista le conviene entrar a producir en las tierras normales. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando sigue aumentando la demanda hasta que llega a tener un precio que hace viable producir en la tierra más mala, con costos mayores. Los capitalistas en estas circunstancias tienen estos costos y ahí no tienen la ganancia media. Pero ¿qué le pasa a los capitalistas que producen en las tierras buenas anteriores? Sus costos son estos, pero el precio que obtienen es esto, o sea que tienen esto de ganancia extraordinaria. Todos estos capitalistas que operan en estas circunstancias, que operaban en las tierras mejores, obtendrían esta ganancia extraordinaria. Muy bien, esa ganancia extraordinaria es la que se convierte en renta. Para generalizarlo y hacerlo un poco más familiar, en el caso de los bienes agrícolas, lo que ocurre fundamentalmente es que el precio de producción, en vez de ser horizontal, es creciente. Aquí lo vamos a poner, digamos, en vez de ser escalonado, vamos creciente. Digamos, cada terreno es un poquito menos fértil o un poquito más alejado, ¿sí? Eso implica, miren bien, que el precio que se genera, el precio que se impone, es el que obtiene el capitalista que opera, digamos, en la última tierra que está siendo producida. Pero todos los otros tienen esta ganancia como tal, esta ganancia extraordinaria que se convierte en renta. Muy bien, aquí proponemos una formulación y es cómo dibujamos o cómo nos representamos las rentas con respecto a las tierras. Si aquí ordenamos todas las tierras, es decir, la tierra que utiliza el primer capitalista, el segundo capitalista, el tercer capitalista, el cuarto capitalista, lo tenemos aquí, y aquí la renta que obtienen
pues es este triangulito en términos simétricos. Este triangulito lo paso para acá. Si pongo de primero la tierra más fértil y mejor localizada, es la que tiene la renta mayor. O sea, esta diferencia. Y la pongo. Sigo con la tierra que sigue. Va disminuyendo hasta el punto donde la última tierra no tiene ninguna renta. Y más para allá, esas son las únicas tierras que se ponen en explotación. Y más para allá ya no vale la pena para ningún capitalista. Entonces miren ustedes que eso es, digamos, la expansión de la intuición inicial que hemos visto con el ejemplo puntual, ¿sí? De una manera un poco más finalizada. Bueno, una circunstancia adicional que es para ilustrar la preocupación de Ricardo. Si aumenta la demanda, en el caso anterior, ¿cuál era la conclusión que llegamos? A pesar de que en principio podría haber un sobreprecio, van a llegar más capitalistas que producen en las mismas condiciones. O sea que el precio en el largo plazo no aumenta en las mercancías normales, cuando hay producción infinita. Pero en estas circunstancias donde no hay producción infinita, sino que para aumentar la producción se habrá que utilizar tierras cada vez más malas, cuando aumenta la producción, aumenta el precio. O sea que los bienes agrícolas tienen esas circunstancias. Si las tierras están limitadas y cada vez se tiene que, para la ampliación, utilizar cada vez mayores tierras, el precio, en vez de mantenerse en el mismo nivel como todas las otras mercancías, tiende a aumentar. ¿No les queda evidente? Devolvámonos entonces al anterior para hacerlo. Devuélveme un poco. Más. Mire, es esto. En una tierra normal, en un producto normal, si aumenta la demanda, en el corto plazo se va a elevar por aquí el precio, pero la respuesta es que va a haber más productores que producen en las mismas circunstancias anteriores. O sea que el precio final va a ser el mismo, en el largo plazo, porque los nuevos capitalistas producen las mismas circunstancias que el anterior. Mientras que en la tierra rural, ¿qué es lo que sucede? Que esta curva, en vez de ser plana, es inclinada. O sea que el siguiente medio capitalista tiene que producir con costos mayores, y por eso el precio, a medida que va expandiéndose la agricultura, va teniendo precios cada vez mayores y rentas cada vez mayores. ¿Sí? Vamos entonces. Mira, esto es importante. La renta, que antes era este punto, el triangulito inicial, en estas circunstancias se va a volver más grande. Si amplía un poco las tierras explotadas, de aquí pasa de aquí a aquí, pero cada una de las rentas, cada una de las tierras tiene una renta mayor. Antes tenía esto, ahora va a tener esto. ¿Sí? O sea que tiene una tendencia creciente. Bueno, ese es un ejemplo adicional, pero después lo miramos este ejemplo. Entonces, Marx continúa y hace un desarrollo que también el estatuto de lo que él plantea es un poco, digamos, está en discusión, pero hace una clasificación de lo que él llama distintos tipos de renta. Para él esos tipos de rentas, para él son mecanismos diferentes. Con la representación anterior, uno puede llegar a una conclusión de que son formas de manifestación diferentes, pero es un mismo fenómeno como otro. Bueno, eso tiene poca importancia en principio. Pero, entonces él habla de distintos tipos de rentas agrícolas. En primer lugar, lo que él llama la renta diferencial tipo 1, que es básicamente la renta que aparece o que se puede detectar cuando se invierte lo mismo, invierte una cantidad igual en tierras de distinta fertilidad y unas tienen ventajas sobre los otros, ¿sí? O sea que se manifiesta por la fertilidad o por la localización. Hay unos terrenos que son más alejados que otros y tienen costos de transporte mayores. Bueno. El segundo renta, que es una intuición muy interesante de Marx, pero su formulación es un poco problemática, como versión original, es lo siguiente: él encuentra que hay una asociación cuantitativa entre la cantidad de inversión
que se hace sobre la tierra y la magnitud de la renta. ¿Sí? Bueno, él da unas explicaciones sobre eso, a eso él lo llama renta diferencial tipo 2, donde hay mayor inflación, tiende a haber una renta mayor. Vamos a explicar, su explicación original tiene algunas dificultades. En el libro se discute mucho, es una discusión muy amplia, y a lo mejor la formulación de Marx no es la más adecuada como tal, pero su intuición sí es muy interesante. La asociación entre la intensidad de la tierra, la intensidad de aplicación de capital sobre la tierra y la magnitud de la renta. A esa renta la llama Marx renta diferencial tipo 2. Está asociada a la intensidad de capital sobre la tierra. Bueno, él habla de otra renta, que es la renta absoluta. Él dice, en la última tierra, como hemos visto en los ejemplos en los que nos detuvimos, la última tierra generalmente no tiene renta. ¿Sí? El capitalista que está en el borde no paga renta. Pero Marx dice, lo cierto es que en el caso específico que les sirve de referencia, los últimos terrenos ustedes saben que, pues, que Gran Bretaña es una isla, ¿sí? Bueno, hasta el último borde, dice él, el legal más alejado de Escocia, no es gratis, se paga renta. Entonces dice, esa renta que está en el borde, él le llama renta absoluta, y es como el nivel mínimo de renta para todas las otras rentas. Bueno, ahí hay una gran discusión de la explicación que da Marx sobre eso. Da unas explicaciones muy discutibles sobre que eso emerge de una composición orgánica capital de la agricultura más baja que lo normal. Eso parece ser un claro desliz metodológico, ¿sí? Porque la composición orgánica capital no influye sobre los precios de esa manera. En otro análisis del mismo Marx, son honestos, parece una cosa rara. Pero él dice que por otro lado eso es un efecto de la propiedad y no del fenómeno técnico de la diferenciación. Aquí se da otra explicación inicial, pero efectivamente se refiere a que la última tierra, la menos ventaja, de todas maneras tiene una renta positiva en algunas circunstancias. El otro son rentas de monopolio, que son rentas de ciertas zonas agrícolas que tienen cantidades excepcionales que no son reproductibles. Por ejemplo, las tierras donde se puede producir las uvas de las cuales se saca la champaña. Entonces, si hay exceso de oferta por champaña, pues entonces si no se puede ampliar la producción porque genera una renta ahí específica. Renta de monopolio que se llama Marx. Bueno, eso en principio entonces sobre la renta agrícola. No ahondamos más en eso, espero que vemos que las cuestiones básicas estén claras porque entremos entonces a las cuestiones de la tierra urbana. Miremos cuáles son las especificidades. ¿A qué llamamos espacio urbano? Es cuando en contraposición a espacio rural, ¿cierto? Bueno, espacio urbano, propongo esta definición, sacada de distintos autores, pues es aquel espacio que tiene una serie de interrelaciones espaciales, digamos, que eso es estrechas, ¿sí? Unos terrenos específicos pueden alojar un entrelazamiento muy estrecho de ciertas actividades, que tiene eso una serie de circunstancias y de sociales y económicos importantes, y que tienen la siguiente característica: no es generalizado, son solo algunas partes del territorio que tienen esa característica. ¿Cuál es el producto entonces que aparece en la tierra urbana? En la tierra urbana, ¿cuál es el producto? Es el producto agrícola, las manzanas. ¿Cuál es lo que podemos considerar el equivalente a las manzanas? Lo que es consumible propiamente dicho. El espacio construido. El espacio construido en esas circunstancias urbanas. En ese sentido, lo que vamos a llamar renta urbana es una ganancia extraordinaria que se da, y vamos a ver cómo, en la producción
de ese bien específico. Vamos a ver, proporción a la circulación de ese bien específico. A ver, ¿qué especificidades adicionales tiene la tierra urbana? En primer lugar, una muy importante, la inmovilidad de la tierra con respecto al producto. El producto de los tomates, una vez producidos, ya no tienen que ver con la tierra. En el supermercado, los tomates pueden ser producidos aquí en los alrededores de Ciudad de México o traídos de Israel. En cambio, en la tierra urbana no. El producto como tal, una vez producido, sigue atado a la tierra y la tierra genera una serie de condiciones para su consumo y su circulación. Bien. Eso genera tiene siguiente consecuencia. En la tierra rural, las rentas que aparecen con todas estas modalidades que vemos dependen específicamente de un proceso productivo, el proceso agrícola. Todo esto que vimos tiene que ver con la técnica de la agricultura, porque unas tierras son fértiles, otras tierras son alejadas y tienen costos de transporte, en fin, cosas que están relacionadas con un proceso productivo. En el caso de la tierra urbana, su articulación no es una articulación simple a un proceso productivo único, sino que es una articulación, llamémosla así, compleja. Hay una articulación que sería parecida a la articulación simple de la agricultura, de la tierra urbana de la agricultura, que es lo que llamamos articulación primaria de la tierra urbana al proceso productivo pertinente aquí, que es el de la construcción. Lo que está asociado entonces tiene en común que es a un proceso productivo, tiene de diferencia pues que las condiciones técnicas de la agricultura pues son distintas a las de la construcción, pero digamos son comparables en ese sentido. Pero en el caso urbano, resulta que la renta sigue operando en el destino social de ese producto, en sus procesos de consumo. Resulta que los bienes inmobiliarios, su localización, su conexión con la tierra, introduce variaciones importantísimas en cómo se consume. Si yo estoy lejos de los lugares de aprovisionamiento, pues las viviendas se consumen de manera distinta que en otros, el comercio en esas circunstancias. Entonces, en la agricultura, en las ciudades, hay dos familias de rentas. Las rentas primarias, que se asocian a la producción y la construcción, y las rentas secundarias, que están asociadas a los procesos de consumo del espacio construido. Que son múltiples, sabemos que los usos del espacio construido es múltiple, se usa para distintas cosas y tienen una cierta articulación espacial que vamos a ver. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Se complejizan, entonces vamos a ver un efecto adicional que tienen, es que los agentes y las operaciones que operan allí, por esa razón, son muy distintos a los que operan en el agricultura. El terrateniente, el constructor, el productor, vamos a ver que eso se complejiza mucho más en el caso urbano. Miremos rápidamente entonces lo que serían las rentas urbanas primarias, las más parecidas a las rentas agrícolas. ¿La diferencia cuál es? Pues la diferencia es que se refiere a la industria de la construcción, no a la agricultura, que es técnicas distintas. Entonces, ¿recuerdan ustedes cuáles son primero las anumeras, estas rentas primarias? La renta del tercer tipo 1, que está asociada a que para producir un bien similar se tienen costos diferentes en los distintos lugares de la ciudad. O sea, parecido a la renta diferencial tipo 1 de la agricultura. Segundo, la renta diferencial tipo 2, que está asociada a la intensidad de capital aplicado a la tierra. Bueno, si eso era una observación interesante en Marx, para la tierra rural, para la tierra urbana es de
de una importancia capital, porque está asociada a un hecho muy trascendental en la producción, en la construcción, que es la producción en altura. En un mismo terreno, un edificio implica una aplicación de capital 100 veces, 50 veces lo que implica desarrollar ese mismo terreno en una casita de 2 pisos o de 1 piso. Ahí se genera una renta muy importante, la renta primaria, que tiene que ver, que denominamos renta diferencial tipo 2, opera distinto a como opera en la agricultura, pero es una de las rentas más importantes que hay. Ahorita la vemos, la ilustramos con un ejemplo para mirarlo más claro. Y por otro lado, la renta absoluta urbana. Normalmente los terrenos que están en las afueras, que ya no tienen ninguna renta de las rentas secundarias que vamos a ver más adelante, que son los terrenos más alejados para vivir, los terrenos más alejados para el comercio, es decir, los más malos, generalmente tienen una renta no solo positiva, sino mayor que lo que serían las rentas rurales de ese momento, o sea, una renta urbana. Vamos a ver eso rápidamente, en qué consiste cada uno de ellos. La renta diferencial tipo 1. ¿Cuál sería la categoría equivalente a la fertilidad? Aquí yo propongo lo siguiente, lo que llamamos la constructibilidad. Entendida de la siguiente manera, no la cantidad de terrenos, sino cuánto me cuesta producir un bien igual en los distintos terrenos. ¿Me cuesta exactamente lo mismo? Depende del terreno, ¿sí? O sea, ciertas características físicas de los terrenos que hacen que, por ejemplo, una tierra muy pendiente. Entonces resulta que tengo que hacer un costo adicional que la tierra fuera plana. O que es un sitio anegadizo. Bueno, me toca hacer una cimentación más costosa para tener el mismo bien. En fin. Desde el punto de vista conceptual es una noción absolutamente comparable con la renta por fertilidad. ¿Sí? Solo que su importancia es mucho menor. Mientras que en el caso agrícola la fertilidad depende para crucial, la constructibilidad diferencial es relativamente pequeña y tiende, o por lo menos hay cierta tendencia a su homogeneización y a la disminución en su importancia. ¿Por qué? Porque hay innovación en la industria de la construcción. Entonces, si antes se tenía que nivelar un terreno a pico y pala, pues ahora es mucho más barato porque tienen máquinas que lo pueden hacer mucho más barato. Entonces, la diferencia entre un terreno plano y un terreno inclinado en términos de costos ahora es menor que antes. ¿Sí? La única elemento contradictorio es precisamente la producción en altura. La producción en altura hace que algunos terrenos, que antes más o menos para producir una vivienda de baja densidad más o menos es lo mismo, para producir una torre sí puede ser una diferencia. Segundo, la localización. Más dicen en alguna parte, en los terrenos urbanos la localización es muy importante. Sí, pero no por las rentas primarias, sino por las rentas secundarias. ¿Sí? Con las rentas primarias, la localización, en primer lugar, tiene menos importancia, digamos, también conceptualmente no parece, pero esta tiene aún menos importancia que la anterior en términos prácticos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ¿cuáles son los costos de transporte en la agricultura? Los costos de llevar los insumos al sitio de producción y los costos de llevar el producto a los sitios de consumo. Bueno, aquí el segundo elemento no existe porque resulta que se consume en el mismo lugar donde se produce. ¿Sí? Y por otro lado, los costos de transporte de materiales de construcción. Pues la tendencia general es que eso se vaya homogeneizando en las ciudades. ¿Sí? Hasta tal punto que si uno pide ahora, si uno quiere comprar un camión de concreto, ya se lo venden a uno sin preguntarle a uno en qué lugar va a estar, porque la diferencia es tan pequeña que deja de tener importancia. ¿Sí? Entonces, es una renta que lógicamente existe, pero su importancia es mínima, digamos, es marginal. Sin embargo, hay otro renta diferencial tipo 1 que sí es importante en lo urbano y en lo rural prácticamente no existe. Y es que la vivienda o los bienes inmobiliarios urbanos generalmente no solamente tienen como requisito
ese entrelazamiento espacial, es decir, que aquí estén cercanos a los otros bienes inmobiliarios, eso es una cosa importante, sino que estén aprovisionados de ciertos bienes que aparecen en red, ¿sí? Los servicios públicos domiciliarios, ¿sí? Y eso sí, no siempre tiene el mismo costo. Si tenemos un terreno que queda a 3 kilómetros de la red madre, pues ya me toca, para aprovisionarlo de agua me cuesta mucho más que si estuviera al lado, ¿sí? Entonces, es una fuente que además se manifiesta en el mercado, ¿sí? Un terreno así, pues está lejanísimo de la viabilidad, así, y eso le costaría al constructor o al desarrollador hacer esas inversiones. Entonces, esos terrenos pues valen menos, ¿sí? Sería, digamos, una renta negativa en ese sentido, si es más. Los mejores terrenos que ya tienen, en ciertas cosas, una ventaja importante. A veces el desarrollo de unos terrenos que están ya en medio de la red urbana de servicios, pues tiene una ventaja enorme, ¿sí? Porque no tienen que hacer ninguno de esas inversiones de conectarlo con las redes. ¿Sí? En términos de política eso es importante porque en general hay una oportunidad por parte de las municipalidades, por ejemplo, las autoridades locales, de recuperar parte de esas ventajas especiales, cobrarle al que está en mejores condiciones, no por ninguna virtud, sino porque no desarrolló su terreno en el momento en que tocaba, digamos. Bueno, la renta del bienestar tipo 2, muy interesante, muy importante. Vamos a detenernos un poquito en esto porque es de una gran importancia y no es muy evidente su operación. Les decía, tiene que ver con la intensidad de capital sobre la tierra y está asociada particularmente a esa técnica que es casi que definitoria de las ciudades contemporáneas, que es la producción en altura. ¿Sí? Primera cosa que se ve empíricamente. En las distintas partes de la ciudad hay distintas intensidades, es decir, hay una zona donde la altura predominante de los edificios es muy elevada, otras es más moderada y generalmente hay unas zonas más bajas. Claro, hay diferencias y todas cosas, pero uno puede ver esa regularidad. Hay una regularidad como tal. No es solamente que a unos sean rascacielos y los otros baja densidad, hay una cierta regularidad. Y uno puede ver también por otro lado que los precios están escalonados. Los precios son más donde miremos Manhattan, ¿sí? En el centro de Manhattan, los precios son elevadísimos y son rascacielos. En Long Island, los precios que son mucho más lejos, donde las viviendas son una casa por acre, como dicen los americanos, como media hectárea, los precios son mucho más bajos que los precios de los terrenos. Regularidades. Uno puede decir entonces, lo uno es la causa del otro. Es lo que hace entonces la economía neoclásica. Es porque el precio es muy elevado, el precio de la tierra es muy elevado en el centro de Manhattan, que entonces los promotores producen en altura. ¿Sí? Eso puede ser. Pero también puede ser lo contrario, que porque producen en altura es que los precios se elevan. ¿Sí? Uno lo puede ver en términos de regularidades. ¿Sí? Cuando comienzan a construir en altura, los precios se elevan también. ¿Sí? Pues bien, lo que vamos a mirar aquí es que ninguno de las dos, esa causalidad es una causalidad elemental que es engañosa. Los elementos determinantes no son una relación de causalidad entre estas dos variables, sino entre otras dos variables que generan simultáneamente tanto la densidad predominante como el precio del suelo predominante. Dos variables que no aparecen aquí manifiestas, pero que son determinantes. Y tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, el costo de construcción en altura, ¿ustedes qué creen? ¿Es igual al costo de construcción en baja densidad, es decir, en unos pisos? ¿Qué es? ¿Mayor o menor?
Si se produce en altura es menos que producir en mayor. Pues sí. Entonces, ¿por qué unos productores producen en altura? ¿Por qué producen? Si para producir 10 metros cuadrados, si lo hacen en un edificio de 10 pisos, le cuesta más que hacerlo en baja densidad. Producen. Menor unidad. Pero ¿qué es el? Pero tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ser que cada de esos terrenos tenga una ganancia, una diferencia entre costo y precio de venta. ¿Sí? No siempre es el caso. Ustedes dirían que eso ocurre siempre. ¿Por qué en la periferia de Long Island no producen, según ese razonamiento, por qué no producen rascacielos? La demanda. Porque lo que se paga por esos terrenos en esa periferia es mucho menor que lo que se paga, lo que se está dispuesto a pagar lo que se paga por el espacio construido, por el espacio de precio de venta del espacio construido, que está asociado a cosas que vamos a ver en las rentas diferenciales. No es por algo constructivo. ¿Por qué la gente está dispuesta a pagar más en Manhattan? No es por nada del costo de la construcción. Es porque ahí está al lado de los bancos, está al lado de unas cosas que tiene que ver con el consumo del espacio construido. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que es determinante es la relación entre el costo, el sobrecosto de construir en mayor altura, cada vez es más costoso. ¿Sí? Eso además no es continuo. Eso tiene, digamos, una serie de tramos, ¿no? Producir hasta determinados cosas más o menos vale lo mismo, pero después hay un salto, pero cada vez es mayor. ¿Sí? Eso por un lado, y por otro lado, la elevación de los precios de venta que tienen que ver con las rentas secundarias. ¿Sí? Es decir, con lo que yo puedo, como dice ella, cobrar por el metro cuadrado de espacio construido en las distintas zonas de la ciudad. ¿Sí? Que en términos constructivos es el mismo. En términos de costo constructivo es el mismo, pero en lo que yo lo puedo vender es distinto, tiene que ver con esas rentas secundarias, que tienen que ver con el consumo. Entonces lo voy a poner con unos ejemplos. Vamos a suponer, a ver si este ejemplo ilustra el asunto, porque es tan importante que prefiero detenerme un poquito a mí porque es muy claro. Supónganse ustedes que tenemos tres densidades constructivas. La primera produce por cada metro, a ver, voy a mostrar cuáles son las características. En principio vamos a hacer una inversión para producir 100 metros cuadrados de espacio construido. Este M son 100 metros cuadrados, esa es la cantidad de metros cuadrados que yo voy a producir. Bueno, esos 100 metros cuadrados me cuestan construirlos de manera diferente si los hago en alta densidad que en baja densidad. Vamos a utilizar tres densidades. La densidad más baja quiere decir que por cada unidad de tierra produzco una cantidad de espacio construido. ¿Sí? O sea, la relación entre esta T es la cantidad de la magnitud del lote. ¿Sí? Si voy a producir 100 unidades de metros construidos, necesito un terreno de 100. La segunda es la mitad, o sea que produzco, digamos, en dos niveles. Voy a necesitar la mitad de los terrenos, un terreno de la mitad. Y la tercera es la tercera parte. Pero asimismo, el costo de producir se me va a elevar. Es menos costoso producir en baja densidad que producir en alta densidad. Miremos por qué es. ¿Sí? Bueno, porque cuando produzco en altura tengo que hacer una estructura básica más sofisticada, más costosa. Necesito utilizar algunos de los espacios para la circulación vertical. Bueno, pues, y eso a medida que va aumentando más que proporcionalmente. Hay ciertos saltos, por ejemplo, a partir de determinado momento tengo que obtener ascensor. Sí, eso me cuesta, me da un salto como tal. A partir del 12
niveles, entonces tengo que hacer una estructura especial antideformante contra los vientos, en fin, una cosa bueno. Entonces vamos a suponer una cuestión, y es que el costo de producción inicial de puros costos es la cantidad de capital constante y la capital variable, que llamamos K. En el primero es 100, en el segundo es 20% más, 120. Producir en dos niveles me cuesta la misma cantidad de metros cuadrados construidos, me cuesta el 20% más. ¿Sí? Bueno. Y el tercero, el 20% adicional con respecto al anterior, o sea, 144. Si tengo una misma tasa de ganancia del 20%, eso quiere decir que la ganancia normal de esa primera inversión debería ser 20, de la segunda debería ser 24 y la tercera 28,8. O sea que mi precio de producción, o sea, lo que yo estaría dispuesto como constructor a vender los bienes para obtener la ganancia normal media, tendría este escalonamiento. Si yo vendo a 120, obtengo la ganancia normal utilizando la primera técnica. Pero la segunda técnica tendría que vender en 144, los costos son mayores. Y el tercero, 172. ¿Sí? Bueno, miremos entonces inicialmente si el precio al cual yo puedo vender allí es de 1,6 por metro cuadrado de espacio construido. Por alguna razón, en ese lugar yo puedo vender a 1,6, que depende de las condiciones de las rentas secundarias, esos son lugares específicos que tienen esas circunstancias. Pues bien, en esas circunstancias, en el primer renglón, ¿cuánto obtengo en el mercado? Si es 1,6, si yo vendo 100 unidades de metros cuadrados, pues gano 160. ¿Sí? Recibo en el mercado 160. La renta en ese caso sería la diferencia entre 160 y mi precio de producción, lo que yo tendría como ganancia normal, 120, ¿cierto? O sea, 40. Como la tierra es de 100 unidades de área, entonces por cada metro cuadrado hay una renta de 0,4. Esa es la renta que espontáneamente aparece si yo produzco en esas circunstancias. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces supóngase ¿cómo sería eso si yo por alguna razón decido producir en mayor densidad, en densidad media? O sea, produciendo en dos niveles, no en un solo nivel. ¿Qué obtengo ahí? Pues tengo que utilizar menos terreno, pero tengo que mis costos son mayores porque es una técnica que es más costosa. ¿Sí? Entonces miremos qué ocurriría ahí. Yo vendo a lo mismo, el espacio construido ahí lo vendo a lo mismo. O sea, porque por metro cuadrado, por las razones de localización, vendo a lo mismo. ¿Sí? A 1,6. O sea que en el mercado tengo los mismos 160 de las circunstancias anteriores donde yo produciera con menos densidad. La tierra son solo 50, pero la ganancia, la renta, ¿cuál sería? Lo que excede el precio que yo obtengo en el mercado, que es 160, menos mi precio de producción, o sea, lo que yo necesito para remunerar normalmente mi inversión. Como hemos visto es 144, porque es 120 a la tasa de ganancia del 20% sería 144. Si yo lo puedo vender en 144, estaría contento. ¿Sí? Lo vendo más, por un precio mayor, 60. Eso me implica una renta de 16. Como tengo una tierra más pequeña, entonces por metro cuadrado, la renta sería de 0.32. ¿Sí? Bueno, ese 0.32 es menor que lo que me da en la producción en baja densidad. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que el capitalista, que el terrateniente está dispuesto a darme ese terreno por cuánto? ¿Por 0.32 o por 0.40? Pues por 0.40. ¿Sí? Si yo produzco en doble densidad, yo no podría pagar 0.32 por 0.40. Solo puedo pagar 0.32. Si pago 0.40, hago pérdidas. Entonces, ese capitalista no le conviene producir en altura. Es mejor para él producir en baja densidad.
genera una renta por metro cuadrado de tierra mayor que producir en mayor altura. Los precios de venta, digámoslo así, son bajos. Entonces, no amerita producir con una técnica más costosa que es la producción en altura, en estas circunstancias. Si yo hago ese mismo ejercicio y produzco en alta densidad, pues la circunstancia es peor, hago pérdidas. ¿Sí? Hago pérdidas como tal. O sea que miren bien, no conviene en todas las circunstancias producir en altura. Por eso es que en Long Island no producen en altura. No es porque los capitalistas sean bobos aquí, es que no les conviene producir en altura. Porque ahí no pueden vender el espacio construido sin un precio muy bajo. Es un sitio muy lejano, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, supongamos lo siguiente. Con todas estas circunstancias exactamente iguales, supongamos que el precio de venta aumenta. Bien sea porque ha pasado el tiempo y aquí se vuelve o porque este es un terreno en otra parte que tiene las mismas circunstancias productivas, pero es más central o alguna cosa. El precio no se eleva. Supóngase que en vez de 1,6 lo puedo vender a 2. ¿Sí? Miremos otra vez las cifras. Los costos son los mismos. ¿Sí? Eso no ha cambiado. 120, el precio de producción es 120, eso es lo que obtengo como ganancia media. O sea que el precio unitario del mercado es 2, es lo que yo vendo. O sea que el precio total del mercado es 200. Tengo 100 y vendo a 2, tengo 200, es lo que me entra por vender esos terrenos, por vender ese inmueble. La renta sería 80, ¿cierto? Y el terreno que tengo es de 100 unidades de área, o sea que por cada metro cuadrado yo lo vendo, puedo pagar como renta 0,8. Y es natural, es más alto que el anterior porque aquí me está pagando más, puedo vender más caro el espacio construido. Pero miremos entonces qué pasa si yo produzco en densidad 2. Si yo produzco en densidad 2, cuando tengo las mismas circunstancias en el caso anterior, pero el precio de venta es mayor, yo puedo vender a un precio un poco mayor. Miren lo que les da. Si produzco a 2, mis costos serían 144 y el precio total del mercado sería 200, o sea que la renta sería 56. Pero como yo utilizo un terreno de solo 50, el precio por metro cuadrado es de 1.2. O sea que en estas circunstancias, cuando el precio es más elevado, me conviene producir en 2 niveles, no en un nivel. Claro, el precio sube. ¿Sí? El precio sube. Y además sube la densidad, pero no es porque la densidad sea la causa del aumento en la renta. Ni lo contrario, es por estas dos relaciones. Si yo produzco en densidad 3, en este caso, miren los números. Ahí me da que la renta que yo puedo pagar es inferior al de la técnica intermedia, al de la densidad intermedia. O sea que no es solamente que uno se construyó en baja densidad y en el otro en una mayor densidad, no. Hay un tramo donde me conviene producir en densidad intermedia. No me conviene producir en alta densidad ni en baja densidad. En una densidad específica. Por eso, en la ciudad hay terrenos donde se producen en baja densidad, otros en densidad media y otros en densidad alta. ¿Sí? Entonces, bueno, como ustedes comprenderán, el siguiente ejemplo es cuando aumenta aún más el precio y se vuelve 2,5. ¿Sí? Con las mismas condiciones productivas, pero el precio de venta es mayor. ¿Sí? Miren ustedes que en esas circunstancias lo que conviene es producir en alta densidad. El precio es más elevado. ¿Sí? Este es el precio que aparece como tal, 2,31, es superior al de los otros. Entonces, en el centro de Manhattan se produce en altura porque la gente está dispuesta a pagar por el espacio construido mucho más elevado y amerita producir en una técnica que es la más costosa
pero es menos que proporcional ese aumento en los costos que el aumento en las ventas, digamos, en el precio de venta. Eso me da entonces esa dosificación. Esa renta, me detengo mucho en ella porque es muy importante. Si ustedes ven estadísticamente los precios del espacio construido con los precios de la tierra en una ciudad como Ciudad de México, estadísticamente uno de los determinantes más importantes estadísticamente es precisamente la densidad constructiva. Pero por esta razón, no porque la densidad constructiva sea la causa eficiente de la elevación de precios, sino por esta conexión con estas dos variables, digamos, ocultas. Muchas veces eso cambia porque las variables ocultas son las que cambian. Por ejemplo, si hay una innovación en la producción en altura, que es una cosa que uno esperaría porque, por ejemplo, ahora las empresas constructivas son más eficientes, pues resulta que el costo de producir en altura ya no se eleva 144, sino de pronto 130. ¿Sí? Entonces, se eleva en altura, se eleva, digamos, en precios sin que haya cambiado los otros medios. O porque cambian, por ejemplo, el precio de los materiales de construcción, o cosas de ese tipo. ¿Sí? Bueno. Aquí esta es una expresión gráfica que vuelve más patente. Como tenemos poco tiempo, se los dejo para que ustedes lo miren eventualmente en otras circunstancias. Pero aquí se vuelve más claro por a ver si esta es la elevación del precio en la técnica 1 que hemos visto, a medida que aumenta la renta en términos del precio unitario de venta. ¿Sí? Va aumentando, menos que esto no da ninguna renta. Esto es la ganancia cuando no hay renta. No, si sigo aumentando el precio, va aumentando con este gradiente, porque es un gradiente relativamente limitado, porque la cantidad de espacio construido es pequeña. Cuando produzco en 2, el costo con el que comienzo es más alto, pero va creciendo más rápidamente a medida que aumenta el precio de venta del espacio construido, precisamente porque tengo más terreno por área. ¿Sí? Y en tercero, pues eso mismo. Pero entonces miren estas circunstancias. Hay un tramo donde lo que es más rentable, el que da la renta más alta, es la densidad más baja, la línea roja. En otra parte intermedia, lo que es más alto es la línea naranja, que es más alta que la verde en este tramo y más alta que la roja. Y a partir de determinada magnitud, la que sí es ya, digamos, la línea verde está por encima. La técnica más avanzada es la más decía, es la más conveniente para los artistas. Bueno, esa es una renta muy importante. Marx no la discutió, por supuesto. Eso aparece, digamos, en el análisis original de Marx, es demasiado, a veces este tacto de escribir, pensar tantas cosas. Bueno, la renta absoluta humana sería el nivel mínimo del precio del suelo, digamos, o de la renta en los terrenos más periféricos que no tienen ninguna ventaja de valor. ¿Qué se necesita para eso? Implica lo siguiente. Para que eso sea, ¿cuál es el mínimo que tendría que ser para que fuera urbanizable? Que fuera mayor que la renta agrícola. ¿Cierto? Porque si no es así, pues entonces esos terrenos no se desarrollarían en términos urbanos, es un poco mayor. Pero normalmente, si uno hace unos cálculos precisos, la verdad es que en las estadísticas normales pueden no serlo por una razón que es una cosa que se llama precio de anticipación. Pero si uno hace el cálculo de lo que sería la renta, un cálculo más preciso, uno encuentra que las rentas urbanas, las rentas rurales van subiendo hasta el límite de la ciudad, y ahí hay un escalón. Un escalón a veces es importante. ¿Sí? Ese escalón está determinado por qué razón. Porque las tierras que consideramos urbanas tienden a ser limitadas. Por dos razones. Una, porque el entrelazamiento entre esos valores de uso espaciales pues no se limita. No se puede hacer inmuebles urbanos en la mitad del campo. ¿No?
solamente algunos que estén cercanos a esos otros, no son todos, son solamente unos terrenos que tienen esa particularidad. Y en términos modernos, por otra razón, porque normalmente esos terrenos requieren una infraestructura como tal que es también limitada. Es decir, esa red de redes, de servicios públicos, de vialidad, en fin, también es limitada. Entonces eso hace que en determinadas circunstancias la demanda por terrenos urbanos en general sea mayor y por lo tanto genere ese salto. Y eso se manifiesta en dónde esos terrenos marginales son más altos. ¿Está asociado a qué circunstancias? No es a la conversión orgánica capital de nada, no tiene nada que ver con esas consideraciones que hacía Marx inicialmente, ¿no? Sino las ciudades grandes. Claro, las ciudades grandes, las demandantes por terrenos urbanos están en una situación más débil que en una ciudad pequeña, ¿sí? Con respecto a los oferentes de tierra pequeña. En las ciudades que crecen muy rápidamente, eso pues es un resultado empírico, ¿no? En las ciudades que crecen más rápidamente, ese nivel mínimo de las tierras más bajas, de las tierras periféricas que no tienen, es más elevado que en otras partes. Ciudades con problemas naturales de expansión. Hay varias ciudades que Caracas no se puede expandir porque está en un valle encerrado, hay otras ciudades que están en unas penínsulas, en fin, generalmente esas rentas absolutas es mayor. Y miren esto importante, las ciudades con limitaciones de infraestructura urbana. Un colega brasileño hizo el siguiente ejercicio. Hizo un cálculo de cuánto costaba la tierra más mala en la periferia de las ciudades norteamericanas. La tierra urbana, pero la menos atractiva. Y eso fue en las ciudades latinoamericanas. Incluso con magnitudes parecidas. Y uno, ¿qué esperaría que fuera? ¿Más alto en Estados Unidos o más alto en las ciudades latinoamericanas? El ingreso en Estados Unidos es 5 veces mayor que el de, por lo menos, el promedio. Uno esperaría que fuera en las ciudades norteamericanas. Bueno, da igual, muy parecido. ¿Por qué? ¿Qué si el poder de compra es mucho menor? Porque las ciudades norteamericanas generalmente tienen exceso de infraestructura. ¿Sí? Mientras que en las ciudades nuestras generalmente uno no puede producir más porque necesita que esperar a que le traigan el acueducto dentro de 5 años, que le traigan este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, los precios de los lotes que ya tienen esos servicios se vuelven escasos y se vuelven mayores. Y eso es importante. Bueno, les decía ninguna referencia a la condición de capital ni esas otras cosas. Miremos entonces las rentas secundarias. Vamos a demorarnos unos segundos por lo menos en esta renta inicial, o tenemos problemas. Y es que vamos a llegar a las 7. ¿Será muy grave si nos demoramos 20 minutos más? ¿No? Bueno. Bueno, introduzcamos la renta secundaria. Bueno, la primera, las rentas secundarias están referidas al consumo en espacio público, no a la producción, el consumo en espacio público. La más clara en ese sentido, la más transparente en ese sentido es la renta diferencial de comercio. Los bienes, la ciudad no es homogénea para esa actividad. Para vender y comprar bienes, no todos los terrenos se prestan para lo mismo. En un lugar uno se para y vende cerveza y vende más cerveza que en otro. Eso es así, todo el mundo lo sabe. ¿Sí? Eso se debe a qué? Se debe a un fenómeno convencional. Es una convención. Para utilizar las ciudades se requiere un mínimo de consenso global sobre cómo utilizarlas. ¿Sí? Es decir, en unas partes se hacen unas cosas y en otras partes se hacen otras cosas. Y eso es un fenómeno que se le impone a cada agente. Si yo soy un vendedor de zapatos, yo no me puedo ir por allá para la mitad de una laguna a vender zapatos, por allá no va nadie a comprar zapatos. ¿Sí? Hay una convención que
Pero si yo voy a comprar zapatos, me pasa lo mismo. Yo no puedo ir a buscar que me vendan zapatos en cualquier parte, ¿no? Sé que hay unos lugares donde hay más oferta de zapatos y como tal, ¿sí? Entonces ahí yo tengo mayor probabilidad de encontrar los zapatos que quiero, que es más variedad, hay varias cosas. O sea que muy probablemente va a haber más personas ejerciendo esa actividad allí. Y eso se le impone también al agente inmobiliario. El agente inmobiliario no puede decir, hombre, yo voy a producir locales para vender zapatos en cualquier parte. No, pues no los vendo, ¿sí? No los vendo en la mitad de la laguna, pues no los vendo, ¿sí? Porque esa diferenciación del espacio construido, en el uso del espacio construido, está sujeto a una convención. Claro, tiene algunos elementos, digamos, objetivos, llamémoslo así, ¿no? Los lugares que tienen mayor accesibilidad, pero básicamente no es el resultado mecánico de eso. Hay sitios que tienen la misma accesibilidad y en unos se venden muchas cosas y en otros no. 5 cuadras no se vende nada. La accesibilidad es similar, ¿sí? Hay un elemento de convención. Yo para analizar esto utilizo los instrumentos analíticos que usan los lingüistas, sobre todo los semiólogos, ¿sí? Que han investigado sobre los fenómenos de la formación de sistemas de sentido y cómo es la relación entre los individuos y el global y sus procesos de cambio. Son muy parecidos a los de las ciudades, solo que en las ciudades tienen estos otros elementos. De hecho, esa noción de los lingüistas es mucho más útil que el símil que generalmente utilizamos los economistas para nuestros modelos, pues no los economistas, sino también ¿cuál es lo que nosotros utilizamos? Esa noción, pues, newtoniana, ¿sí? Que son unas partículas que tienen, partículas. En cambio, esos elementos esas estructuras que utilizan los semiólogos se prestan mucho, son mucho más parecidos a estas circunstancias. Entre otras, el siguiente punto. En un momento convencional uno puede decir, bueno, en un momento determinado uno dice, la convención para comprar zapatos es en ciertas zonas de México, en tal parte, en tal parte, en tal parte. ¿Sí? Pero eso es fijo para toda la historia de México. No, va cambiando. ¿Cómo cambia? Bueno, cambia como cambian los lenguajes. Con ciertas innovaciones que no son seguras, tienen la posibilidad eventual de ser efectivas o de fracasar. Así como yo utilizo una nueva palabra, un neologismo, y de pronto es aceptado, pero no. ¿Sí? Hay un elemento de libertad, pero también de riesgo. Eso es muy importante para estos mercados. Quien haya tratado de vender o comprar bienes inmobiliarios sabrá este punto tan crucial. ¿Sí? Es decir, hombre, si yo vendo esto aquí, todo es como de clase media, pero hay ciertas situaciones donde de pronto puedo vender para gente con más ingresos. Me lanzo y pronto puedo ganar mucho, porque compro a precios más bajos y vendo a precios más altos. También me puedo equivocar, resulta que salgo y no daba eso. Bueno, como le pasa a los innovadores lingüísticos. ¿Sí? Eso es un elemento muy importante. Mucho más claro que decir uno, no, es que el precio es esto porque yo invertí esto, entonces el precio tiene que ser este otro. No, así no es. Es por ese otro razón. Entonces, el punto crucial de la renta del comercio es lo siguiente. El comercio, para plantearlo en términos de teoría del valor, por lo menos una interpretación, el comercio en principio, uno diría, o lo dicen algunos, que no implica aumento de valor en los bienes. ¿Sí? Pero los capitalistas que se dedican al comercio tienen que tener una remuneración. Si no, no se dedicarían a eso. Y si no se dedican a eso, entonces la actividad de distribución de los bienes les sale muy costoso a los industriales. O les sale, o no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los industriales están dispuestos a cederle una parte de la ganancia que tienen la producción para que ellos alimenten su remuneración. ¿Cómo se manifiesta eso? Pues la diferencia entre el precio
al por mayor y el precio ambiental. ¿Sí? Yo a un comerciante le digo, mire, esta cerveza se la vendo a 100 y usted la puede vender a 120. ¿Sí? Esa diferencia depende de algunas cosas. Una muy crucial es la velocidad de rotación del capital comercial. Si con esa diferencia, con esa misma diferencia, 100 a 120, yo voy a un lugar donde en un día vendo 100 botellas de cerveza, me gano 200 pesos. Y si en el otro solo vendo la décima parte, pues solo me gano 20 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellos lugares que se aprovechan o que son privilegiados de acuerdo a esa convención, donde va más gente, hace que la tasa de rotación del capital comercial sea más rápida. Con la misma inversión hacen más ganancias. O sea que pueden hacer ganancias extraordinarias con respecto a los terrenos que no son tan privilegiados. Pues ahí opera lo mismo que hemos visto de los terratenientes. Los terratenientes le dicen, bueno, a este lugar usted hace una ganancia más muy por encima de lo normal. Si usted deme parte de esa ganancia extraordinaria. Si usted no me la da, va a haber un competidor suyo, otro comerciante que sí está dispuesto a pagarlo. O sea que esa ganancia extraordinaria de los lugares que tienen la posibilidad de tener una tasa de rotación del capital comercial por encima de lo normal, generan una renta, miren bien, de consumo del espacio construido. No tiene nada que ver con cuánto le costó la construcción de ese inmueble. Es por el efecto específico de la capacidad de rotación del capital o la velocidad del capital comercial. Y eso está, digamos, muy, pues, aquí tenemos pues presentamos aquí la definición más básica, pero eso pues tiene muchas, hay lugares donde se puede tener sobreprecios porque los demandantes tienen mayor capacidad de ingresos, los ingresos a pagar más, bueno, una serie de cosas pero digamos el elemento básico es ese. El espacio no es homogéneo para esa actividad. Así como la tierra rural no es homogénea en términos de fertilidad, el espacio construido urbano no es homogéneo en términos de esta actividad específica. Hay unos lugares donde se pueden obtener ganancias mayores en beneficiosos para los comerciantes por esa convención específica. Entonces, eso genera una renta, que es una renta de consumo del espacio construido. Estricto sensu no tiene nada que ver con el costo de construcción de los inmuebles. Puede ser el mismo inmueble, con los mismos costos. Y en uno vale mucho y en el otro vale menos. ¿Sí? Porque genera una renta. Bueno, como nos hemos pasado, suspendamos aquí y miramos las otras rentas en la sesión de mañana. ¿Okay?